dato de alarma si se acompaña de lo que habíamos estado mencionando para la fiebre, de otros síndromes como el infiltrativo o la hemorragia. El síndrome purpúrico o hemorrágico, muchas veces el niño le llega a su consulta porque la mamá le descubrió muchas equimosis en la pantorrilla. Todos los golpes que un niño pequeño tiene de la rodilla hacia el pie no nos causan gran malestar, no nos alarman porque generalmente son secundarios a trauma. A lo mejor la mamá les dice, es que él no se golpea, es que él es un niño muy tranquilo, pero todos los niños cuando pasan por el mueble se dan un golpe y ellos ni lo toman en cuenta, ellos siguen corriendo. Y todo lo que está de la rodilla para abajo generalmente es secundario a trauma. Pero todas las equimosis, las petequias que aparecen en sitios donde no hay trauma, en los muslos, en el abdomen, en la espalda, esos sí son datos que nos tienen que obligar a ver cómo está la coagulación de ese paciente, cómo están las plaquetas, cómo están los tiempos de coagulación, porque ya con esos exámenes tan sencillos, ustedes pueden diagnosticar una leucemia, o a lo mejor es una púrpura, pero siempre se tiene que hacer diagnóstico diferencial con una leucemia. También hay tumores que invaden la médula ósea y que su primera manifestación es sangrado, por ejemplo, el rabdomiosarcoma, el neuroblastoma, muchas veces invaden la médula tan ampliamente que causan síndromes de insuficiencia medular con trombocitopenia, con anemia y más rara vez con neutropenia. Entonces, mencionábamos la cefalea para hacer el diagnóstico precoz, sobre todo de los tumores del sistema nervioso central, y la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza o de la Cefalea clasifica las cefaleas como primarias y secundarias. La cefalea primaria es aquella que por sí sola constituye el problema básico, como sería el caso de las migrañas, el caso de las cefaleas tensionales, que en un niño es raro que tenga cefalea tensional. Y bueno, esto quizás sea o corresponda al 95% de los casos. Y las secundarias, que serían las que nos ocupan por ser las que representan un problema para nosotros, serían aquellas cefaleas que decíamos son ocasionadas por algo que está ocupando espacio dentro del cráneo y está comprimiendo las estructuras sensibles al dolor, está causando hipertensión intracraniana, como sería el caso de un tumor cerebral o una leucemia meningia. Bueno, estas son lo que mencionábamos, estructuras sensibles al dolor, como son la dura madre, las arterias, los senos venosos, los ojos, las membranas timpánicas y la columna vertebral espinal. Y los tumores del sistema nervioso central ocasionan todo esto. El meduloblastoma, que es el tumor más frecuente en los niños, el tumor maligno, suele crecer o dar metástasis o siembras a lo largo del líquido cefalorraquídeo, del curso del líquido cefalorraquídeo, y pueden tener también síntomas de dolor en la cabeza bajos, la inflamación o la vasodilatación y otros mecanismos, como mencionábamos, que pueden dar el dolor de cabeza. Pero aquí lo importante es saber diferenciar cuando una cefalea, como ya mencionábamos, su relación con el sueño, si lo despierta por el dolor, si el niño amanece con dolor, amanece vomitando, ese ya es un dato de alarma y hay que estudiar al niño. El dolor de cabeza, bueno, pues es un síntoma muy frecuente y muy subjetivo. En los niños de 3 a 8 años se puede presentar hasta en el 13%, y a medida que el niño va creciendo en edad, va siendo más frecuente. En los escolares, en el 60-69% han referido dolor de cabeza, y los adolescentes, pues, en un porcentaje mayor. Y la etiología, como en todo, seguramente lo más frecuente es que sea por alguna infección, pero ya el hecho de que ustedes lo investiguen y si llegan a diagnosticar un cáncer o un tumor cerebral, pues ya es válido que hagan todo el abordaje de este tipo de pacientes, aunque como vemos aquí, el porcentaje en el que vamos a encontrar los tumores como causa del síntoma cefalea es aproximadamente del 3%. Este lo hemos visto. Y bueno, de los estudios que podemos echar mano para hacer un diagnóstico precoz,
pues es con lo que ustedes tienen en el consultorio, una buena historia clínica, haciendo una semiología completa del síntoma, como mencionábamos, si es universal, si está localizado, qué relación tiene con el sueño del niño, si se presenta en la mañana cuando el niño se supone que está descansado, si se asocia con vómito, y la exploración neurológica, que decíamos, el encontrar ya alteraciones de los pares craneales o algún dato, aunque sea mínimo, de trastornos del equilibrio, ya nos está alertando a que ese paciente tiene un problema. Y la tríada clásica de un tumor cerebral, que sería cefalea, vómito y papiledema, la vamos a encontrar en menos de un tercio de los pacientes. Por eso su exploración física, encontrando otros datos de alarma, es muy importante. Principales predictores de que el paciente puede tener una lesión intracerebral, pues es precisamente la cefalea, que es una cefalea de corta duración, menos de 6 meses, porque esos niños que tienen cefalea, a veces con el antecedente de que sus papás tienen migraña, pues ellos tienen cefalea de muchos años de evolución. Pero un niño que recientemente inició con cefalea, que nunca antes la había manifestado, también puede ser, o debe serles de alarma a ustedes, a darle seguimiento y estarlo citando para hacerle su exploración neurológica, si es que no encontraron ningún dato en la exploración inicial. Su relación con el sueño, decíamos, la historia familiar de migraña y los síntomas que lo acompañan, si se acompaña de vómito, de trastornos del equilibrio, de confusión, y por supuesto, si se acompaña de un examen neurológico anormal, hay que sospechar entonces un tumor cerebral y enviar al niño a un centro donde tengan los medios para hacerle por lo menos una tomografía. Habrá tumores si la sospecha clínica es muy fuerte, y hay tumores sobre todo en la fosa posterior. A veces las tomografías no captan lesiones pequeñas y que tenga que ser necesario hacerse una resonancia, pero son también casos así muy, muy bajos. ¿Y cuándo tenemos que solicitar estos estudios de imagen? En la cefalea cuya severidad aumenta progresivamente. Al niño le dolía poquito la cabeza hace 3 meses o hace 2 meses y cada día aumenta más y ahora es intolerable y el niño está llorando cada rato, está irritable. Hay que mandarlo a hacerle una tomografía. Si cambió su patrón habitual, antes le dolía nada más en la tarde cuando regresaba de la escuela y lo asociaban a que se asoleaba en el camino, pero ahora ya lo despierta en la noche, aparece en la mañana. Está deteriorándose su rendimiento escolar y era un niño que sacaba siempre 10. Hay cambios de personalidad, está irritable, está confuso, tiene pérdida de la memoria o tiene alteraciones endocrinas o visuales. El niño pasa por un mueble y no lo ve y se golpea cada rato. Todos esos son datos que nosotros los podemos ir recogiendo en el interrogatorio y consignarlo y hacer nuestra sospecha diagnóstica bien razonada. El aumento del perímetro cefálico, bueno, esto lo vemos sobre todo en los niños a los que no se les ha cerrado las fontanelas y las cisuras, y esto lo notamos nosotros en aquel niño que está yendo cada mes a su consulta de niño sano, que les medimos el perímetro cefálico, el torácico, el abdominal, y ahí nos vamos dando cuenta. Porque muchos de esos niños, sobre todo los que tienen astrocitomas de crecimiento lento, los astrocitomas de bajo grado, que se diagnostican en los lactantitos, muchas veces es por eso, porque empiezan a ver los pediatras o los médicos de primer nivel que el niño se va haciendo cabezón y le toman la tomografía y ahí sale el tumor. El dolor óseo, que decíamos, es una experiencia subjetiva y que muchas veces el niño no lo localiza bien. Es a veces más difícil de definirlo, de estudiarlo, pero decíamos, si es un dolor agudo de menos de 2 semanas de duración, generalmente está asociado a uno de los problemas que estábamos mencionando, o un sarcoma óseo o una neoplasia. El dolor de crecimiento, que decíamos que tiene que ser siempre por exclusión, pues son dolores que el niño lo tiene desde toda la vida prácticamente. Es un niño que casi desde que empieza a correr y a caminar en la noche se queja de dolor, sobre todo cuando ha tenido más actividad física. Pero si un niño nunca había tenido ese tipo de dolor y hasta hace 2 o 3 semanas lo empieza a referir y insiste que le duele, hay que hacerle caso y tomarle por lo menos una radiografía que no va a ser tan oneroso para su mamá o para el hospital, y podemos salir de dudas.
Este dolor es frecuente. Hay estadísticas que reportan que se presenta hasta en el 20% de los escolares y según en Columbia Británica, estadísticas de allá, dicen que es el segundo problema más común como motivo de consulta para el pediatra, y 5% de los adolescentes van a reportar un dolor tan intenso que suponían padecer artritis cuando, por ser ellos el grupo etario donde el crecimiento está bien acelerado, pueden tener más dolor por el crecimiento precisamente y no por un tumor. Pero también como es el grupo de edad donde con más frecuencia se presenta el osteosarcoma sobre todo, hay que hacer el diagnóstico completo, temprano. Entonces nuestra historia clínica tiene que ser bien completa, bien detallada, determinar el tiempo de evolución, si es agudo o si es crónico. El crónico no nos va a asustar tanto porque generalmente corresponde a otros problemas y no precisamente a un sarcoma de hueso o a una leucemia. Si se acompaña de síntomas sistémicos como fiebre o pérdida de peso, aquí sí nos tiene que alertar. El sarcoma de Ewing, cuando ya está avanzado, sí hace que pierdan peso, que tengan fiebre. El osteosarcoma no causa fiebre, pero sí lo puede hacer perder peso si el tumor está ya avanzado y está consumiendo al paciente. Y una exploración física detallada si encuentran un aumento de volumen, sobre todo en los sitios cercanos a las epífisis donde tienen preferencia por crecer el osteosarcoma, o en algún hueso plano que son los sitios de crecimiento del Ewing, por ejemplo, hay que consignarlo. Si está limitada la función de la extremidad también, si hay datos de proceso inflamatorio, muchas leucemias se comportan así, con dolor óseo y con flogosis, porque se infiltran las superficies articulares por la misma leucemia. Acuérdense ustedes que la médula ósea es el sitio donde se origina la leucemia, y cuando la población de células leucémicas es muy grande y están compactadas y a presión, le causan mucho dolor al paciente. Y determinar si la afectación es uni o bilateral. Si es unilateral, nos preocupa más porque entonces sí nos estaría alertando a un tumor del hueso. Si es bilateral, a lo mejor sí podemos tener cierta libertad y pensar que puede ser del crecimiento. Y bueno, aquí esta tabla para hacer como un resumen y ayudarnos a hacer algo de diagnóstico diferencial. Si el dolor es localizado y el niño está en buen estado general, podríamos pensar que se trata de un dolor de crecimiento, o que se hizo un esguince al jugar o al correr, o que tenga una artritis reumatoide que está afectando nada más a una o dos articulaciones, o una espondiloartropatía, sobre todo en los niños, en los deportistas, pero también puede ser un tumor óseo. El osteosarcoma, decíamos, no le da al niño más manifestaciones más que el dolor. Y si el niño tiene mal estado general y el dolor está localizado, pues pensar en una artritis séptica o una osteomielitis. El sarcoma de Ewing también puede dar un dolor localizado y mal estado general, pero eso sería cuando está ya muy avanzado. Si el dolor es difuso y el niño está en buen estado general, pues también puede ser el dolor por la gran actividad física o por fibromialgia. Si está con mal estado general y tiene dolor difuso, pensar en una artritis reumatoide de inicio sistémico, que en los niños a veces no da tantas manifestaciones articulares y más bien nos da datos sistémicos, o pensar en una artritis reumatoide poliarticular, en un lupus, pero esto también puede ser el inicio de que ustedes diagnostiquen una leucemia o un neuroblastoma. Entonces es muy importante determinar si el problema puede estar causado por un golpe, por infección o por una neoplasia. Y decíamos, el retraso en el diagnóstico de estas puede tener